Nos quedamos en la página 57. En el día 1, fíjate, no terminamos el día 1 que ya ves, los obstáculos que hubieron al Evangelio. Ya habíamos hablado de Guillermo Carey, de cómo inició, de lo que él tuvo que sacrificar para el Evangelio. Y Carey y los demás misioneros confrontaron en la India la hostilidad de los comerciantes europeos, que ya habíamos visto, ¿no? De por qué había una hostilidad de los comerciantes. No sé si recuerdas, ¿no? Por qué los comerciantes no querían Sí, porque estaban afectándose sus intereses, ¿no? sus intereses. Exacto. Sí. Justo como lo que platicábamos ahorita, ¿no? A lo largo de la historia muchos gobiernos no han permitido el evangelio, yo lo he visto así, porque afectan sus intereses, hasta aquí en México, o sea, gente que consume alcohol, que consume venta de imágenes, incluso a Pablo, ¿no? Le sucedió cuando fue a visitar el aerópago en En Grecia, Grecia. la gente era como, "Ey", hasta esta persona que profetizaba, que estaba endemoniada, ¿recuerdas? Sí, la mujer la divina, pues, La ¿no? divina, ajá. ¿Cómo siempre ponemos nuestros intereses, pero no vemos el bien mayor que nos espera, ¿no? Como que así estaban estos europeos, estos comerciantes, que estaban dando a sus intereses de la esclavitud que estaban practicando, ¿no? Sí, no, pues ellos, por ejemplo, buscaban tener a las personas, pues, en la esclavitud, sometidas bajo a sus reglas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué no? A lo mejor hasta inter- entorpecían toda la parte de dar el evangelio y demás para que la gente misma estuviera en sufrimiento, en angustia y pudieran ser carne de cañón para ellos. Ujú. Sí, sí. Carne de cañón para ellos. Yo siento que hasta bueno, no sé, hoy los psicólogos también se quedarían sin trabajo, ¿no? Si conociera la mayor parte de la gente que siente algún problema digamos, algún problema psicológico, si conociera realmente de Jesús, si conociera el propósito y viera realmente hacia dónde tenemos que caminar, porque pues las terapias que ellos manejan son muy parecidas a las sanaciones que nosotros buscamos o que nosotros conocemos, ¿no? Ujú. Es una introspección, es reconocer en qué has fallado, es lo mismo que nosotros hacemos con el arrepentimiento y así. Pero aquí regresando al estudio, pues sí, en aquel entonces, pues imagínate, yo pienso que más, ¿no? Sí. Yo pienso que más, había muchos obstáculos para que el evangelio llegara, estaban entorpecidos por los comerciantes, por los políticos, había Ujú. muchos intereses porque realmente el hombre siempre ha querido explotar al hombre, ¿eh? Exacto. Y fíjate, cómo en ese aquel entonces era una explotación física y una esclavitud física, pero trayéndolo a nuestra actualidad, no sé si lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Creo que ahorita nos quieren tener en otro tipo de esclavitud. Somos esclavos del materialismo, no puedes escapar del materialismo, o sea, tienes que tener, incluso se hacen obsoletos los celulares. Aunque quieras escapar, decir, no, ya eh, no quiero ser parte del consumismo, las teles se hacen obsoletas, los celulares se hacen obsoletos, o sea, todo apunta a que seas esclavo de alguien más, pues que seas, y esa esclavitud creo que tiene que ver con la desinformación que, en la que nos quieren mantener, pues para que no conozcamos no solo el evangelio, sino que la ignorancia, o sea, un país que es ignorante, que su gente no estudia, que no termina, que son analfabetos, por ejemplo, o sea, los controlas, pero fácil, o sea, ¿qué tanto puedes batallar para controlar así alguna? Sí, por ejemplo, las sectas, ¿no? Oh, Igual ese es buen tema, las hablábamos sectas. sobre las sectas, de hecho tú en tu video veías el estudio que has hecho sobre los testigos, que realmente no tienen información y a ellos los mismos los programan para no conocer más, o sea, Exacto. para que se queden solo con la información que ellos les dan, información sin ninguna base, sin ningún tipo de antecedente, sin ninguna fuente, simplemente es como que tenerte atrapado en la información que ellos solamente manejan. Así los tenían aquí también. Ujú. O sea, buscaban también que no conocieran el Evangelio, pues para que no abrieran la gente sus horizontes, no tuviera la gente, se puede decir que esta paz, o sea, la paz que te da el conocer la verdad, ¿no? Ujú. Entonces,
Yo pienso que si ahorita es difícil, ahorita en esta época donde se supone que hay tantas libertades, se supone que hay tantos derechos humanos, se supone que hay tantas autoridades, pues imagínate, hace en el siglo XVI, ¿no? Imagínate cómo era, ¿no? Cuando había esclavitud, autorizado por la ley y todo eso. O sea, sí. Era peor, o sea, imagínate, siempre ha habido ese tipo de escarnio contra la fe, ¿no? Contra la fe. Y otro tipo de obstáculo, aparte de la hostilidad de los comerciantes, eran las religiones antiguas, que hemos visto que ha sido un obstáculo tremendo desde que inició el cristianismo, o sea, la religión. Tanto así que recordamos el estudio pasado de la historia 1, que los cristianos eran vistos como ateos. No sé si recuerdas que, o sea, ellos eran vistos como los raros. ¿Cómo crees en un solo Dios? O sea, nuestros padres, los padres de mis padres creyeron en todos estos dioses, y vienes tú ahora a decirme que no solo hay un solo Dios, sino además estas prácticas que hacemos, incluso los cristianos ya no iban ni siquiera a las obras de teatro, ¿recuerdas, bro? Ya no iban a muchas cosas sociales que los griegos veían como común, y ellos decían, hey, esos cristianos están bien raros, incluso son ateos porque no creen en Dios. ¿Cómo conjugar eso y ver que las religiones antiguas y complejas, dice que en la India, por ejemplo, la cuna era el hinduismo y el budismo? O sea, de lo que hemos estado platicando hace rato, o sea, hinduismo y budismo, que es la cuna de la brujería, o sea, la cuna de la brujería, la hechicería. Sí. Sí, pues por ejemplo, todo el budismo, la metafísica y todo ese rollo que traen de estar ¿cómo le llaman ellos? En trance, ¿no? Uh-huh. Eso de estar en trance, pues... Llegar al yo, ¿no? Eso es algo, o los mismos, le llaman ellos, ¿cómo le llaman? Esos que hacen como sus ruidos, ¿no? ¿Cómo les llaman? Sus mantras, ¿no? Mantras, sus mantras, todo ese tipo de cosas, que para estar ellos en trances y demás, y tener esa paz y lo que sea, es fugarse, es tratar de salirse de sí mismos, ¿no? Sí. Igual como lo hace una persona que se droga, una persona que se alcoholiza, que quiere estar fuera de sí, precisamente para no enfrentar su realidad, no enfrentar su verdad. Cosa distinta a lo que nosotros hacemos, porque nosotros estamos conscientes del momento y el lugar donde estamos, pero no estamos solos, tenemos quien nos ayuda, quien nos fortalece en todo. Uh-huh. Y estos obstáculos del Evangelio, pues de veras han sido permanentes y constantes a través de la historia, ¿no? Siempre ha habido, dice. Pero el obstáculo más grande fueron las religiones antiguas, de hecho, y complejas, ¿no? Uh-huh. Como lo que decías, los griegos, ¿no? O sea, para pedirle sanidad le oraban no sé a quién, y para pedir ayuda en lo material le pedían quién sabe a dónde. Uh-huh. Entonces, y muy parecido a lo romano, ¿no? De que hoy en día digamos, el santo de los casos difíciles es San Juditas, ¿no? El de los niños y la sanidad, pues el de Atocha, y así, sí, así. Uh-huh. Entonces, pero al parecer el hombre tiene también una gran necesidad de buscar deidades por todos lados, y eso ha confundido muchas veces el auténtico mensaje, la fe. Sí, es, hermano. Y me llama la atención la pregunta a la que llegaron los hindúes, fíjate, en la religión occidental. O sea, ellos decían, en mi religión ya tengo esto, ya mis dioses me proveen esto. Si necesito aquello, pues sacrifico a un niño, ¿no? Era lo común. Si necesito esto otro, pues mi Dios me ofrece esto. La pregunta que ellos tenían es, ¿qué podía ofrecernos el cristianismo? O sea, esa pregunta que se me hace lamentable, que a veces en el mensaje moderno del Evangelio es, ven a Cristo porque Él te va a dar esto. O sea, y esta era la pregunta muy honesta de ellos, bueno, si me convierto en cristiano, ¿qué me puede ofrecer Cristo? ¿No? O sea, ellos con 3 millones de dioses se jactaban de tolerancia, a pesar de que lo que hoy se jacta el mundo, o sea, el mundo no cristiano, ya sea ateos, y la religión que pongas no cristiana, ellos se jactan de tolerancia. Dicen que hay que tener tolerancia, pero cuando tú les hablas de Cristo, se convierten en las personas más intolerantes y te quieren callar. Guarda silencio, como no sé si ves esa contradicción en la que cae el mundo. Y también el caso, por ejemplo, de lo LGBT. Ellos dicen que hay el amor, la libertad,
siempre y cuando esa libertad vaya con el camino de ellos, ¿sabes? Porque si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Te respeto, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dices. Uy, ya eres intolerante tan solo por eso. Bueno, yo así veía a los hindúes. Se jactaban de tolerancia, pero miraban con desprecio las afirmaciones cristianas de que Jesús era el único camino. Imagínate, bro. O sea, imagínate cómo a veces se habla de tolerancia y se critica el cristianismo de intolerancia cuando es al revés, cuando es totalmente todo lo contrario, porque eh, Carey y los que le siguieron demostraron que en Cristo había salvación y además iban a ser libres de cadenas del sistema de castas, que estaba viendo que el sistema de castas, Mario mandó por ahí un video de una película, la empecé a ver, no sé si la viste, de Guillermo Carey, yo la empecé a ver, y ahí se muestra más claramente el sistema de castas. Era como, no, no podemos comer con ellos porque ellos son de otra casta. No, no podemos congregarnos a platicar, tan solo a platicar porque ellos pertenecen a otra casta. Y ellos decían, no, en Cristo somos uno, somos lo mismo. Entonces ellos rompieron con este sistema de castas y del interminable proceso de reencarnación, que tú morías y ahora reencarnabas en una mosca, después en una vaca y etcétera. Les dijeron, eso no es verdad, o sea, no, no es... Y para las castas más bajas, o sea, para los pobres, los despreciados, los marginados, el cristianismo ofrecía esperanza, o sea, era la esperanza que les traía. Y sobre todo salvación. Salvación. La salvación, porque, ¿qué te puede ofrecer el cristianismo? Y hoy en día la misma gente dice, bueno, y pues, o sea, ¿tú qué me ¿Cambio de ofreces? qué, no? O qué es lo que me ofreces tú a diferencia de todas las demás religiones? Salvación. O sea, la auténtica salvación, ¿no? Sí. Porque muchas de las religiones hoy en día te dicen son obras, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pues aquí nosotros hemos entendido y comprendido y agradecido que no es por obras, no es por la fe. Así es. ¿Sí? Y la verdad es que tremendo este señor y tremendo toda la gente que te digo ahorita en la oración que hice inicial. Le agradecí a Dios por todos estos hombres que trabajaron arduamente para que su mensaje, aunque sea en un 3%, porque fíjate que ahí mismo aquí lo dice el libro, que de un 3 al 4% de la población profesaba la fe cristiana allá en la India, ¿no? O sea, muy poquito, o sea, Casi realmente nada. Era una parte muy pequeña, pero esa pequeña semillita o lo poquito que haya sido, pues hoy no sé que los estudios actuales cuánta gente haya que profese el cristianismo allá, puede ser que a lo mejor ya ninguno, pero a final de cuentas sí cumplieron con el propósito que tuvieron en ese entonces, ¿no? O sea, aunque no hayan convertido al total de la población, pues no dejaron de hacer lo que el Señor nos pidió, ir a todas las naciones y convertir y hacer discípulos, ¿no? De un 3 a un 4% de una población tan grande y tan pagana y tan idólatra, como pudieran ser los hindúes, pues sí es algo. Sí. O sea, el 3-4% de un mundo de gente idólatra, pues imagínate. Y a veces aquí uno, pues bueno, yo lo veo así, ¿no? A veces nosotros no queremos ir, como a veces aquí comentaban otros hermanos, sí. No, es que no tiene caso ir ahí, porque, ¿para qué? No tiene caso, porque ellos te van a mandar a volar, ¿no? No podemos pensar así, o sea, tenemos que dejar que el Señor nos ayude, que el Señor, es cierto, como decían en el extremo del calvinismo, ¿no? Déjalos, el Señor los va a convertir sin tu ayuda. No, o sea, no puedes ir al extremo. Tienes que hacer algo o tienes que moverte para que pues haya un testimonio, ¿no? Y sobre ese testimonio ya la gente decida qué hace. Asia siempre fue difícil, súper complicada para estos hombres que fueron allá a trabajar. Ahora sí que fue algo pues sobrehumano lo que hicieron, ¿no? Sí, porque otra barrera fue el clima, ¿no? El clima de Asia, que sabemos que es un clima frío. Y Carey y Hudson, o Judson, no sé cómo se pronuncia, del que se va a hablar más adelante, enterraron a sus esposas y sus niños pequeños en la tierra asiática, imagínate. O sea, hay a veces
A mí me cuesta trabajo levantarme para salir a compartir. Me cuesta trabajo, lo digo entre comillas, ¿no? Mientras que estos hombres enterraron a sus esposas y a sus hijos en esa tierra donde dice aquí, y a mí la verdad me golpeó fuerte esa palabra de que la obra misionera no era para enanos espirituales. Enanos espirituales, me hizo la pregunta, Jorge, ¿eres un enano espiritual? Pues yo creo que hoy sí. En este momento pienso que sí, porque pues no ha habido un... Yo me considero que puedo hacer más, o sea, se puede hacer más por la obra y estamos pues, todavía muy pequeños. Sí. Sí, porque ellos estaban dispuestos, dice, a pagar un precio muy alto. Entonces, esas son las 3 barreras, que casi estoy seguro que va a venir en el examen. ¿Cuáles fueron las 3 barreras, bro? ¿Lo pusiste ahí? Sí, la hostilidad de los comerciantes europeos a los misioneros, o sea, los despreciaban, los trataban con desprecio y con hostilidad. La oposición de las religiones antiguas, pues todo lo que hablábamos, ¿no? De todo el conflicto de ideas que tenían sobre los dioses y el clima. El clima. O sea, no poco, ¿no? O sea, 3 cosas que a cualquiera podrían tirar. De hecho, ahorita a nosotros nos tiran, ¿no? Hay unos que con una... Por con ejemplo, el clima. no, el clima es el primero. Oh, es que Está lloviendo. quiero evangelizar. No, es que está haciendo frío. Ajá. Oye, y Es que hace mucho calor. Oye, vamos a buscar alcanzar un mormón, alcanzar un testigo de Jehová. Uy, no, es que ellos tienen sus ideas, no los vas a cambiar. O, oye, vamos a la marcha para levantar una cartulina que diga Jesús es salvación. O ven y conoce al Salvador del mundo. No, hombre, te van a linchar estas... ¿Cómo se llaman estas muchachas que hacen destrozos? Las feministas. Las feministas. Sí. O sea, sería inconcebible la hostilidad. No queremos que nos agredan, ¿no? O sea, por eso a veces nos da temor la hostilidad. Sí, sí. Esas 3 cosas son las que también hoy en día nos detienen. Sí, me decía por ahí un hermano. No, a los testigos déjalos en paz, solo ora por ellos. Y veo a Carey dejando, o sea, sus hijos murieron ahí. Pagó el precio, un precio alto que a veces no estamos dispuestos, como dices, a pagar. Luego habla de Asia Sudoriental. Siam, en centro de Vietnam y Camboya, fueron misioneros que provocaron el avance colonizador. Luego hablamos un poquito de Adoniram Hudson, los primeros misioneros americanos. Dice que cuando iban rumbo a la India se sintieron obligados por su conciencia a hacerse bautistas, renunciaron a la sociedad que los había enviado y pidieron ayuda a las iglesias bautistas americanas. Hudson siguió el patrón de Carey y era estudiar los idiomas de las personas y trabajar en la traducción de las escrituras, como que era algo muy notorio, ¿no? En los misioneros siempre buscaban aprender el idioma y hacer una traducción en el idioma a las personas, ¿no? Para que se alimentaran de la palabra. Y es que, ¿te acuerdas en el estudio de la historia de la iglesia 1? Todos los intentos de evangelizar fracasaban cuando no hacían la traducción de la Biblia al lenguaje original, nativo o al lenguaje local. Y yo creo que sí tiene que ser así. Por ejemplo, Carey me impresiona. Creo que decían, en sus ratos libres aprendió, creo que 5 idiomas. En sus ratos libres, ¿no? Y es tremendo lo que él hizo. Y aquí seguían sus pasos Hudson, ¿no? Seguía sus pasos. Siguió el patrón de Carey a estudiar los idiomas y de trabajar en la traducción de las escrituras. Creo que lo mismo que tú subrayé yo. Y estábamos hablando aquí de que ya estaban en 1817 y ya empezaban las traducciones de la Biblia, ¿no? a los idiomas, los evangelios ya se estaban traduciendo a diferentes idiomas. Y ahí es donde empezó también, pues yo creo que con el tiempo, a haber varias versiones. Y con el tiempo, bueno, más adelante viene, ¿no? Lo de las diferencias de las, pues se puede decir que las doctrinas, ¿no? Empezaron a ver las divisiones.
Sí, y luego se presenta lo que llamábamos en el estudio un nuevo odre. O sea, ¿cómo alcanzar un pueblo tan diferente al suyo? Dice ahí que un Sagad proveyó una solución ideal. Un Sagad era un cobertizo abierto a cualquiera que quería descansar, dialogar sobre los acontecimientos del día o escuchar a un hombre santo disertar sobre algún punto de su religión. Me suena mucho a lo que pasaba en Grecia, ¿no? Que había gente que se reunía a hablar sobre filosofía, sobre lo que sucedía en el mundo. Pues era como que ellos dijeron, no, pues ahí es donde, ¿no? Es el lugar propicio para alcanzar personas. Ahí ya se reúne gente. Entonces visitaban otros agats en la ciudad de Rangón para familiarizarse con las peculiaridades culturales de los agat. Entonces, un mes después de abrir el Sagat, el primer birmano hizo una profesión de fe, un mes después, o sea, empiezan como que los primeros frutos, ¿no? Dice que Hudson trabajó en Birmania durante 7 años antes de ganar el primer convertido. O sea, 7 años. Ganar un alma en Birmania era como sacarle el diente a un tigre vivo. Era como Es algo así como pues, muy peligroso, ¿no? muy peligroso, imagínate. No vio mucho fruto en su ministerio. Vemos que la gente receptiva, dice, nuestros esfuerzos evangelizadores hacia la gente receptiva, o sea que si un grupo específico no responde al evangelio, hay que abandonarlos e ir a un grupo más abierto. ¿Qué dirías tú y qué hubieras dicho Hudson, hermano? ¿Qué pusiste ahí? Dice, yo le puse que no. Hudson se interesaba en llegar a todos. Ujú. Pero esa parte de decir, bueno, si alguien no te escucha, mejor busca a los donde sí te están escuchando, donde hay una puerta abierta. Ujú. O sea, estos hombres no se dejaron llevar Es por los cierto, números, pues. es cierto, sí. Sí, sí, porque si hubieran visto estadísticas, si Ujú. hubieran visto números y demás, a lo mejor ya no hubieran continuado, porque pues no tenían gran impacto. Pero dice, hay quienes dicen que debemos de continuar, de concentrar nuestros esfuerzos evangelizadores hacia la gente receptiva. O sea que a un grupo específico no corresponde el evangelio. Hay que abandonarlos e ir a un grupo más abierto. ¿Qué dirías tú? Bueno, aquí yo, bro, sí, personalmente, pues, imagínate, o sea, ¿a quién queremos evangelizar? ¿A los mismos cristianos? O sea, mucha gente a veces, aquí mismo hay que hablar, pues es que aquí ya está la gente que está buscando de Dios. O sea, yo siento que sí tenemos que ir a la gente que no está buscando de Dios para encontrarlos, ¿no? Exacto. O sea, la idea es sí buscar a los perdidos, o sea, buscar realmente a la gente que no, aún no conoce el mensaje. Uh-huh. Digo, ya los hermanos que ya están en la congregación, pues bueno, tendrán su crecimiento conforme a lo que Dios lo vaya dando, ¿no? Conforme al Espíritu que Dios les vaya colocando. Pero creo que sí, así como Hudson, pues querían ir a todos. Sí, de hecho en la historia de la iglesia un predicador, no me acuerdo quién dijo que hacer eso que mencionas de ir solamente a los creyentes es como pescar en una bañera. Si ya los tienes ahí, pues, o sea, ¿qué dificultad hay en pescar en una bañera? Entonces creo, a veces como cristianos queremos pasárnosla pescando en bañeras, ¿no? Para no ir tú sabes, cuando vas a pescar al mar, tienes que levantarte súper temprano, aguantar el frío, aguantar las mareas, saber que a lo mejor no vas a regresar, porque cuánta gente no se pierde, ¿no? Naufraga, vas a pasar hambre, o sea, todas las dificultades que va a haber en pescar a mar abierto versus pescar en una bañera, pues la verdad que es muy tentador ir a una bañera, ¿no? Decir, bueno, hay que pescar donde la gente nos escuche. Eso no me imagino a ninguno de los apóstoles ni a Cristo pensando de esa manera, ¿no? Entonces, la tribu de los Karen creía en un Dios creador, o sea, ellos ya tenían como que esta ventaja, ¿no? De decir, bueno, al menos acá en los hindús la mayoría creía en muchos dioses, pero esta tribu ya creía en un solo Dios. Es como una cierta ventaja, ¿no? Que también Pablo encontró en los griegos. La mayoría de los griegos, es verdad, creían en muchos dioses, pero creían que había un Dios supremo que gobernaba al resto de ellos. No sabían quién era.
Dios desconocido. el Dios desconocido. Entonces, su tradición incluía la historia de una caída en la cual habían perdido el favor de Dios. Yo me he encontrado con estas historias, bro, que algunos dicen que la Biblia le copió a otras historias y es una falacia porque para empezar no se parece nada, pues ninguna historia a la de la Biblia. Lo que sí puedo ver es que el enemigo conocía muy bien la historia de la caída, que yo creo que les dio a las culturas paganas les dio pequeños toques para que se parecieran a la historia, ¿no? Porque hay muchas culturas que ya creían en una caída, o sea, en una caída, tal vez no en un huerto, tal vez no con Adán y Eva, pero que sí sabían que hubo un momento cuando el hombre perdió el favor de Dios, que es la caída, pues la caída de Adán y Eva. Entonces tenían un libro sagrado, pero que sus antepasados lo habían perdido. O sea, teníamos un libro, pero ya no sabemos dónde está. Y otra cosa que se me ocurre a mí, no lo he leído en ninguna parte, pero también puedo creer que después de Adán y Eva, cuando Enoc, Caín, todos ellos, creo que esa historia original se fue distorsionando en esas culturas paganas y había gente que le agregaba y le quitaba y decía esto. Por eso es que se parecen mucho a la historia original de Adán y Eva. Y ese libro, como dice ahí, lo perdieron. Yo es lo que imagino, ¿no? No sé qué opinas tú, pero es lo que pienso que pudo haber pasado porque hay muchas tribus que se parecen a nuestra historia. O sea, la concepción que ellos tienen del inicio de la humanidad se parece a la historia bíblica. Y digo se parece porque difiere en muchas otras cosas. Sí, o sea, tienen sus propias versiones, Ajá. aunque pues muchas ahí tienen gran similitud, ¿no? Ujú, Es como decían, por ejemplo, con Zeus, ¿no? ¿Verdad? Que ujú. Zeus, que el dios no sé qué, y tiene su hijo que era Hércules, ¿no? Que era Así, mitad así hombre, como, mitad Dios. metía a Dios, metía a Dios, que como Jesús, Ajá, que muchos culpan, ¿no? Fue que copiaron y que... lo copiaron. Voy a ir a, ¿Al baño? Ah, está bien, sí. ¿vale? Que tenía 10 miembros. O sea, después de trabajar cuánto tiempo y después de aprender tantos idiomas Ujú. y después de hacer tanto trabajo, hasta después del año tuvieron una iglesia con 10 personas. 10 personas apenas. Fíjate qué difícil, ¿no? Sí. Entonces, nos quedamos movimiento en masa. Después vino un movimiento en masa donde miles aceptaron a Cristo a finales del siglo XIX. Había más de 100,000 carenses. Oh, sí, por la tribu de los Ajá, Cares. la tribu de los carenses. Luego viene la guerra entre Birmania y Gran Bretaña. Esos acontecimientos de conflictos son como una manera de definir dónde sucedió, ¿no? Como saber en qué momento de la historia, ¿no? Porque Hudson había recibido fondos a través de Inglaterra procedentes de los bautistas norteamericanos y las autoridades birmanias sospecharon que pudiera ser un agente británico y lo encarcelaron, o sea, como, estos cristianos se hacen pasar por agentes, en realidad le dicen al gobierno norteamericano lo que está sucediendo aquí, pues están... Entonces ellos veían esos fondos que llegaban y ¿de dónde viene este dinero? Pues de Norteamérica. Bueno, estos de seguro están queriendo hacer alguna artimaña, ¿no? Como tipo espionaje. Yo lo veo más así, entonces lo meten a la cárcel, su esposa interviene y después de un año lo dejan en libertad, pero su salud queda pues quebrantada, dice aquí. Y su esposa murió. Y su esposa, fíjate. O sea, yo creo que él estando en la cárcel había incertidumbre. Dice ahí que su esposa Ajá. estaba así como que no sabía qué iba a pasar con él. Ujú. Y cayó en una fuerte depresión y murió. Creo que no estamos exentos, ¿verdad? De la depresión y la tristeza si le sucedió a estos hombres. Dice que se retiró a la jungla donde vivió como recluso. Se siguió hundiendo más, sus colegas lo cubrieron en oración y amor, lo cual es algo bueno, ¿no? Pero eso le ayudó a poder ayudar a otros misioneros, a darles
a darles fe, ¿no? A otros misioneros que iban empezando, decir, entender la situación, entender por lo que pasaban. Hudson sabía que era una tarea que había quedado sin terminar, la traducción de la Biblia al birmano. La termina 14 años después de la muerte de su amada Ana. Se vuelve a casar con una autora de novelas seculares en el 846. Dos de sus hijos habían muerto por la fiebre. O sea, es que estas fiebres que daban estas pandemias no son nuevas, ¿no? Siempre ha habido pandemias, más que ahorita es como una manera, lo que hablábamos hace rato, ¿no? El amarillismo. Pero en realidad pandemia siempre ha habido estas fiebres que les daba a la gente, morían. O sea, pero una fiebre, imagínate. Sí. Ujú. No, bueno, lo que yo veo es que aquí, que todo el mundo, digo, no sé hoy en día cómo lo podamos interpretar, pero los hombres de Dios también pues son hombres a final de cuentas, sufren Ujú. enfermedades, sufren tragedias. Pues por ejemplo aquí a Hudson le llegó la calamidad, dos esposas se le murieron. Dos. Él estuvo en la cárcel, después anduvo en la jungla, anduvo en como que, como que exiliado, después regresa a Estados Unidos y finalmente muere contagiado de una enfermedad, ¿no? Sí. O sea, cualquiera diría, oye, pues entonces, ¿para qué te haces cristiano? Hoy en día, pues todo el mundo vende el falso cristianismo, dice, te va a ir bien, vas a tener, vas a tener prosperidad, vas a ser, feliz, etcétera. Cuando vemos que en realidad el cristianismo es sufrir, es sufrimiento, ¿no? Es sacrificio, es es esfuerzo, es también tragedia. O sea, no estamos exentos de vivir una situación así. Y ahí con tantito que nos pasa, no, es que el Señor ya me abandonó. No, es que el Señor ya no creo en Él porque pues le está yendo mal a un familiar, le está enfermo mi papá, Sí, está enfermo mi mamá. Y ya tenemos dudas. No, y no que Dios me iba a prosperar y Dios me iba a No mi es que Dios me salud. iba a ayudar, sí. Ujú. O sea, lo que yo veo aquí, digo, ahorita fue Hudson en la India. Ya vamos a ir para China a ver China, vamos a ver en quién China. sigue. Sí, a mí me llamó mucho ahí de China. Sí, dale. Me llama mucho de China, igual que la persona que creo que fue Francisco Javier, sí fue Javier, no, Robert Morrison, no, ahorita vamos a revisarlo bien. ¿En China? Que se tuvo que pintar el cabello de negro, dejar la coleta. Yo me lo estaba imaginando, me imagino que tú también, ¿no? Vestirse así así con su batita de Su batita de chino. chino. Y todo, Yo me lo imaginaba hasta con el bigotillo ese que se dejaban los chinos, ¿no? porque los chinos eran muy radicales, o sea, te veían como extranjero y pues, como que ellos sí son muy cerrados, ¿no? Sí. O sea, todo lo que es extranjero. Volvemos a las castas, ¿no? Ellos tenían su sistema también de castas. Y no ha sido fácil, o sea, ninguna situación ha sido fácil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, un tiempo empecé ahí a hacer una oración en mi casa, convocaba para que un café, se llamaba café de oración, y ahí en mi casa hay una casa club, y le pedí al Señor, lo oré por mucho tiempo, el Señor me dijo, pues, o sea, yo me consideré que había un sí del Señor, ¿no? Sí. Porque dije, es algo bueno y todo, y no me esperé a lo mejor lo suficiente y empecé a hacerlo. Coloqué una lonita invitando a los vecinos. Órale. Para que acudieran al café. Se llama un café punto y coma, ¿no? Un alto. Oye, lo hiciste entonces. Se me ha ocurrido hacer eso y no me he atrevido, bro. ¿Tú lo hiciste entonces? Sí, sí, lo hice y de hecho, pues bajaba yo un sonido que tengo ahí, un sonidito. Órale. Ponía música cristiana y bueno, les invitaba a la gente que les hice algunos folletitos para que bajaran. ¿Y tú solo o alguien de tu iglesia? Me hice acompañar de alguien de mi iglesia. Okay. Me hice acompañar a alguien de mi iglesia que tenía más experiencia en ese entonces. Pues yo estaba empezando, ¿no? Y me hice llegar una persona y convocamos, por ejemplo, a conferencias para jóvenes y conferencias para adultos y así. Órale. Pero en realidad, pues me pasó lo que a Hudson, me pasó lo que a muchos, llegaron muy pocos. O sea, realmente no había gente.
O sea, yo ponía el café, hasta compré una cafetera de esas de 75 Ah. tazas, sí. Compré tazas. Y... Dije, que sea algo bonito O sea, para que tu la fe gente... era que dijiste, va a venir gente, y Ajá. compraste tazas, compraste... De hecho, hasta las primeras reuniones que tuve, conocí a un amigo que sabía tocar. Ok. Sabía tocar y le digo, oye, ¿y si te vienes a cantar, así algo de alabanza? Ajá. Ah, de veras, sí. Pues, donde quiera que haya una persona que quiere tener oportunidad para tocar y cantar, Sí. va a ir. Va a ir. Va a ir. Y de hecho se trajo otros dos amigos. No, hombre, yo ya tenía la alabanza ahí. Híjole, brother. Y de veras, o sea, llevaron el órgano, o sea, su piano. Todo. Y micrófonos yo les puse y todo, estaba muy bonito. De hecho, las personas que llegaron a ir, como unas 4 o 5 personas, se quedaron muy, muy contentas. Oye, qué bien. Pero fueron las 2 o 3 primeras reuniones y ya después ya no fueron. Ya no. Ya no fueron. Como que nomás fue a ver qué onda. ¿De qué se trataba? De qué se trataba. Igual las pláticas de padres e hijos que puse, llegaron nada más 2 familias con sus hijos. Yo decía, padres y hijos, vengan y platiquemos, atenderemos temas de ayuda a los jóvenes y demás, y sí. Y hacía yo hasta como pósters y los pegaba en los edificios de mi casa. Okay. Porque ahí donde yo vivo son 11 torres. Son un chorro de gente, hay mucha gente. Uh-huh. Pero no toda está receptiva al mensaje. Sí. Como dices, lo que les pasó. Y llegaron ya, y sí me agüitaba, y de hecho hasta mi esposa se me quedaba viendo así como diciendo, yo me movía y organizaba todo, y llegaban 2 personas, una persona. Terminaba tirando todo el café, luego de repente compraba pan y eso. Ajá, terminaba regalando el pan, tirando el pan, porque la gente no va. Fíjate, bro, y todo eso, a pesar que uno no ve el fruto y uno dice, hijo, el Señor, la recompensa que vamos a esperar de Él. O sea, que no lo hacemos para que Él nos recompense, ¿sí me entiendes? Pero yo ahorita, escuchando de ti, viendo a estos hombres que a mí, antes de este estudio, pues ni por aquí me pasaban. Yo decía, cuando vea al apóstol Pablo, cuando vea a Padre Abraham, Martín Lutero, a lo mejor, pero Hudson, ahorita yo digo, wow, Hudson, o sea, decirle, hermano, no sabes cómo me inspiraste hey, Carey, fíjate lo que todo aprendiste idiomas. Ajá, oye, qué admiración. Imagínate las charlas que vamos a poder en pobreza, tener. Sí, bro, entonces, y ellos van a decir, oye, no, pues. Y tú, a ti se te descompuso el carro. Y ya no lo hiciste. El otro, pues, no sé, se quedó dormido, ¿no? Sí, no. No, o sea, digo, nos va a pasar así. Yo, por ejemplo, yo igual me cuestiono, digo, creo que ahorita, con lo que ya sabemos nosotros, podemos hacer, por ejemplo, a mí me has inspirado tú con lo de tus videos, digo, este hermano pues ya está llegando a mucha gente, es bueno porque pues en cierta forma, de veras, o sea, la gente que a lo mejor se sentía, que han salido de ahí, de los testigos que se han ido y que se sienten mal porque son perseguidos, son señalados, son segregados, o sea, seguramente muchos de ellos pues no reciben más que hostilidades y ataque, ¿no? Lo que vimos aquí también de los comerciantes. Sí, de los comerciantes. Pero ya a lo mejor cuando ellos vean que en tu video no son los únicos, sino que hay mucha gente que ha tenido eso, pues obviamente ellos van a sentirse ya consigo mismos reconfortados de haberse salido de esa secta, ¿no? Sí, te digo, me lo han dicho de que gracias por tomar, como me dijo uno, por tomar esta causa, dice que para nosotros, así me lo dijo, para nosotros es muy importante. Y fíjate que no es igual como decir, bueno, yo antes era católico y ahora ya no quiero, o yo antes era cristiano y ahora ya no. Te apuesto que si yo, por ejemplo, espero que Dios no lo permita, pero que yo diga, ¿saben qué? Ya no creo en Dios, ya no voy a venir a esta iglesia, muchas gracias, nos vemos. Mis hijos, mi esposa me va a seguir hablando, los hermanos de la iglesia, y ha pasado que se van. No es así en los testigos, o sea, en los testigos salen que se sale, como dices tú, es perseguido, o sea, nadie, y perseguido en el sentido de que te bloquean, pues, de que dices, entonces no tuve vida, o sea, después de ser testigo, así me lo dijo un hermano que conozco de mi congregación, él toda su vida fue testigo, y dice, es que es como si yo no hubiera tenido una vida anterior, como si no hubiera tenido un pasado, porque todos los amigos que tenía en la escuela eran testigos de fuera, vecinos, todo, o sea, todo su círculo eran testigos. En el momento que él dejó,
Dice él, es que yo lo veo así, es como si mi pasado no hubiera, como si yo no hubiera tenido un pasado, porque a veces que me quiero platicar con mis amigos que tenía, pero eran testigos, ahora ya no puedo porque ellos ya no. Tú sabes, cuando te sales es una manera de sistema de castas también, como si fuera un avance, pero no, ellos en realidad es un retroceso. Pensamos que esto es de los 1800. Sí, No, está vigente. ahorita, sí, Está sí, sí. actual. Sí, Oye, ¿y tú qué has conocido de tantos, de todos estos, los mormones son testigos? Yo tengo la idea de que los ajá, mormones, la no, perdón, mayoría. que los menonitas, Mm. que los menonitas son como una onda así parecida a los testigos, son como una secta. Sí, en cierto sentido, más en el sistema de castas, porque ellos sí son muy, y hasta podría decir que tal vez más herméticos que los testigos, no en el sentido de que si te sales te rechazan o no, pero ellos se casan con, no sé, que mismos, su ropa es la misma, si ves, se visten como antes. Y no sé si viste, ya subí un segundo video sobre el libro, y la palabra secta a veces, ahorita suena muy mal, pero en realidad No es no necesariamente tiene, ajá, no es no es peyorativa, peyorativo, no es no, mala. no, no es mala. De hecho, los primeros, los apóstoles eran la secta de los nazarenos, porque una secta es un grupo que se separa de otro. O sea, es como, ellos eran judíos y la mayoría eran judíos y decían ellos son sectarios porque hicieron ya ahora su propio... sec- Es como decir su grupo. Ándale, o sea, no era peyorativo como dices. Y los menonitas en cierto sentido son una secta, pero no en el sentido negativo que tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, la luz del mundo. Porque yo sé que ellos sí leen la Biblia, o sea, sí, Sí, sí sí, sí, son sí. estudiosos de la Biblia y Sí. demás, pero no sé si caen en el mormonismo, si caen en Ajá. el testigo de Jehová o si caen en alguna otra Sí. secta. ¿En qué secta caen? Ujú. O igual vimos que en el estudio de la iglesia uno habla de los menonitas, Sí. si continúen con esas bases. Sí, continúan con esas bases. Son muy fundamentalistas. Recuerda que hablamos del fundamentalismo, ellos mantienen todavía eso. Hasta pudiera decir que, al menos no, no puedo decir de tu iglesia, pero sí de la mía, los menonitas aún son más puros en su doctrina que incluso que nosotros, que en mi iglesia. Y más puros, no digo más buenos o menos buenos, sino que mantienen esa línea, La pues, de esencia. esa, ajá, la esencia de esa. Entonces, la verdad no te sabría decir en qué difieren sus doctrinas, a ellos no los he estudiado, pero sí lo que vimos en el estudio ahora sí de la historia, que fue como decíamos muy por Son muy encima, fundamentales. ¿Sí? son muy fundamentales, o sea, las personas en su tiempo, y yo me imagino que ahorita si sucedía algo, en vez de ir luego al presidente municipal o así del pueblo, iban con el pastor de su congregación a decirle, pastor, tenemos este problema. O sea, era muy, si ves como muy, ellos resolvían sus problemas en su comunidad, así, Así es. no dependían ni del gobierno. De hecho, tienen muchos, ellos viven mucho de eso de la venta de quesos, o sea, son Autosuficientes son. autosuficientes, gracias, esa era la palabra que buscaba. Ya vimos, bueno, ya de ahí brincamos a China. ¿Quién fue el jesuita que tuvo un impacto en la corte china en el siglo XVI? Mateo Ricci, ¿no? Mateo Ricci, ajá. Era una nación orgullosa, que es la primera, creo que es el primer síntoma de la caída de una nación, ¿no, bro? El orgullo. Así es. Orgullo, Los chinos son muy orgullosos. sí. Y digamos que tienen, o sea, humanamente hablando, tienen justificación de por qué son tan orgullosos. Yo admiro la cultura. Los japoneses y los chinos son de los que más admiro yo, en especial los japoneses. Pero los chinos tienen mucha riqueza cultural, mucha riqueza médica, o sea, ellos desarrollaron tantas... Vemos ahorita cómo está China intelectualmente, o sea, cuántas personas se gradúan de universidad, Japón no se diga, y eso les daba orgullo, estaban civilizados, se vio humillada, dividida y conquistada por ejércitos extranjeros. Los orígenes del interés misionero protestante en China se remontan a la obra de Carey. Entonces, viene Roberto Morrison, que fue el primer protestante en China, y me llamó la atención lo que le menciona el dueño del barco en el cual viajaba el joven misionero. O sea, imagínate, bro, no sé, yo creo que a veces Dios pone a estas personas que nos aplastan nuestra visión que Dios nos dio, que como lo decía la otra vez, no es que son Satanás, pero son usados por Satanás
para aplastar la obra de Dios. Y no es que, y repito, no es que ellos lo hagan con mala intención, no es que, o sea, el ejemplo claro para mí es Pedro, cuando le dice al Señor que no le permita que le pase eso, ¿no? Ujú. Pedro lo hacía porque amaba a Jesús, lo hacía porque se preocupaba por él. Su intención era buena, sin embargo, Jesús lo llama Satanás, aléjate de mí. Y aquí este hombre, en el barco que viajaba, le dice, ¿crees que vas a impactar la idolatría del gran imperio chino? O sea, como diciendo, oye, ¿Qué les vas a hacer? sí, Ni como que, cosquilla, ¿no? ¿cómo se te ocurre que el imperio chino con su civilización, con su conocimiento, con esa tradición tan enraigada que tienen, tú solito, o sea, tú crees que vas a lograr impactar la idolatría? Así como, y me gusta la respuesta, ¿no? Si la tienes ahí, si la quieres. Sí, sí, le dice, no, replicó Morrison, pero Dios sí lo hará. Eh, y es lo que veo ahorita, platicaba que tengo la intención, obviamente lo tengo que poner en oración, ayuno, pero en la siguiente marcha yo quiero compartir el Evangelio. Me decían los hermanos que eso era, ¿cómo me dijo Novas? Que era, ¿cómo se dice? Ser Poco prudente. prudente, falto de Imprudente, Ajá, ser imprudente. imprudente. Y digo, híjole, qué bueno que no, hombres como ellos no se dejaron llevar por ninguno de esos comentarios, porque no hubiéramos aprendido todo lo que, o sea, lo que tuvieron que pasar por su imprudencia, digamos, entre comillas. No creo yo tampoco que voy a cambiar a nadie, pero Dios sí lo hará, dice Morrison. Exactamente. Sí, pues igual si vas, me avisas y te acompaño, bro. Ok. Sí, aunque sea ahí a acompañarte, Ujú, porque no es bueno que vayas solo. ok. Sí, trata de ir con alguien siempre, pues para que haya testigo, ¿no? Sí, sí. Siempre es bueno tener un testigo para que no sea de que, y más en esas marchas que sí, imagínate, las personas que van ahí, las muchachas que van, Ujú, él que se quiso propasar con nosotros o algo así. ujú. O sea, Sí, que sí. tengas un testigo Sí, sí. que dé verdad y Sí. fe. Sí, gracias. Entonces, Morrison, perdón, siguió ese método semejante al de Ricky, o Risi, ¿cómo se dirá? No sé, Risi, Risi. Risi. Era conocedor de medicina, astronomía occidental. Uy, pues aquí, mira, los chinos siempre han sido buenos astrónomos. Bien. Entonces, él conocía de eso. Se dedicó a estudiar la cultura como el idioma. Creo que eso es importante, ¿no? Conocer la cultura del lugar que visitamos. Producción literaria cristiana, y después de 7 años de trabajo, perdón, bautizó a su primer convertido, bro, imagínate. Sí, hijo, después de 7 años. 7 años, es como ya regresas a tu país, brother, ¿qué estás haciendo aquí? Es tremendo, o sea. No, 7. te digo, son hombres de Dios que de verdad no se derrotaron, no se agüitaron, como decimos aquí, no se derrotaron, más que nada, continuaron. Sí. Dice, por desgracia, hubo una amarga rivalidad entre Morrison y Marshman. Marshman, no entendí bien de dónde salió este Marshman, fíjate, ahí sí fue. Sí, dice ahí entre paréntesis que fue uno de los del trío de Serampone. No sé si recuerdas del trío de Serampone, que era de estos tres grandes que estaban con Guillermo Carey y este otro hombre, porque eran tres. Pues él era uno de ellos, Marshall. Ok. Y es donde entra la rivalidad, porque cada uno por su lado estaba haciendo pues, lo suyo, a lo que le había llamado Dios. El problema es que Marshall quería el honor de la traducción de la Biblia al chino. Okay. Y Morrison le decía, oye camarada, bueno, estoy como, ¿cómo se dice? Parafraseando, ¿no? Lo que sucedió es como, Morrison le decía a Marshall, hey, Marshall, estoy haciendo mi traducción, yo sé que tú ya leías avanzada, ¿por qué no nos ponemos y trabajamos juntos? Y Marshall decía, no, ya la voy a acabar, camarada, o sea, como... ¿Para qué entras tú si ya voy a acabar? Ajá, es como que... Quería llevarse todo el honor. Sí, todo el crédito, y digo, yo creo que antes, de repente me puse a juzgar a Marshall, pero dije, híjole, a veces podemos caer en cierto sentido como Marshall y decir, bueno, ¿ahora qué vienes tú a hacer si yo ya... Casi la acabé. Ajá, como que nos olvidamos de que la gloria es para Dios, ¿no? Como que
Somos muy tentados, yo creo, bro, no sé tú, pero yo sí a veces soy muy tentado a quererme llevar la gloria y digo, Señor, por favor, mi oración Todos. siempre es como, Señor, ayúdame a que no permitas que me lleve la gloria, porque es lo, es lo peor que pudiera hacer un cristiano, ¿no, bro? Sí, y es que es porque nosotros no estamos hechos para recibir la adoración, bro. Porque Ujú. si recibimos adoración, nos perdemos. Ahí están Eso, los artistas, ahí están los pastores que son estrellas y que viajan en jet y que llenan auditorios y sí, sí. auditorios. Tienen que ser personas realmente bien, conforme al corazón de Dios, muy humildes y saber que realmente quien los está exaltando en ese momento es el Señor, Ujú. es Dios, ¿no? Grandes predicadores, por ejemplo, como el G. J. Ávila y Sí, sí, Bill Graham, Billy Graham. todos ellos que pues, yo nunca los escuché así, digamos que, yo todo Ujú. el tiempo alábale a Él, gloria a Él, bendito sea Él. Sí, sí, Yo creo que por eso llegaron a tantas personas. sí. Sí, siempre viene a mi mente la analogía del burro en el que Jesús iba sentado, sí la hemos escuchado muchas veces, pero no está de más que siempre, Esa es la humildad, ¿no? O sea, sí, todos sí. los romanos, bueno, los judíos esperaban, no sé, un super guerrero en un corcel blanco, o sea, un caballo, pues siempre era, en Ujú. aquel entonces el caballo era un símbolo de De poder, poder, era de un arma, ¿no? linaje, ¿no? De, Es como ahorita si tuvieras, no sé, montado en una SUV Tesla a un personaje, dices, no manches, está en un supercarro, o sí, sea, sí. muestra éxito, muestra Poder, poder, respeto, éxito, todo lo que quieras. respeto, solvencia, ¿no? Ujú. Todo eso. Sí, sí, Y pues imagínate, llegó Jesús en un pollino, o sea, en el burrito. O sí. sea, no representaba realmente ninguno de lo que buscaban los judíos como en un En líder, un ¿no? Mesías, En sí. un Mesías. Ellos querían que viniera con poder y destruyera a los romanos. Ujú. Como ahorita si llegara, digamos, un personaje igual que tuvieras en una bicicleta, Ujú. pues dirías, "Pues este amigo ¿Qué no está trae ni para pasando, un no? carro, ¿no? Este ¿Quién es?" camarada de qué nos va. Exactamente, No. así es nuestra fe, o sea, nuestro Dios es lo que le platicaba yo a una persona, mira, el mundo te dice opulencia, dinero, poder, Dios te dice humildad, justicia, amor, equidad, igualdad, respeto, o sea, Ujú. te dice todo lo contrario a lo Todo que lo te dice el contrario. mundo. Sí, Ese es el Dios que seguimos. Y sí, se quedó así, digo, tú sabes ya, después de todo esto, ¿a quién debes de seguir? sí, sí. Y mucha gente pues se le complica Ujú. seguir eso, ¿no? Y por ejemplo lo que dices tú, después de hacer un trabajo arduo y fuerte, pues normalmente siempre dices, pues sí, lo que hizo este Marshman, ¿no? Ujú. Oye, me falta nada más los últimos dos capítulos del Apocalipsis, ya quieres venir a que Ajá. también le pongamos aquí Ándale. Morrison Eso, Marshman. eso, Si ya sí. nomás me faltan dos capítulos del Sí, Apocalipsis, no, ya no, bro. ya se acabó. Esto es mío. Sí, sí. No, y en la analogía del burrito, también me refería a que no sé si la has escuchado, que dicen que, y esto no, o sea, es una analogía, ¿no? Que dicen que el burrito cuando iba con Jesús, el burrito decía, "Ah, ¿cuánta gente vino a verme? Mira nada más", y que veía cómo le tiraban Lo ramos, ¿no? alababan Lo alababan y no sabía que al que estaban alabando era Jesús, a pero Jesús. y que a veces así somos como ese burrito, pues pensando, mira cuánta gente me dice que soy un hombre de Dios, Y mira me ponen cómo aquí las estoy. palmas Y para que pase, sí, ¿no? y se nos olvida voltear Los atrás mantos, que dice que echaban los mantos al los piso para que mantos pudiera para que caminar, pasara ¿no? y que el burrito andaba que no cabía, pues que decía, o sea, es por mí, pero se le olvidaba voltear atrás y decir, ese es el que traigo conmigo, que es a Jesús, pues, y esa analogía del burrito a mí siempre me la tengo que recordar que, hey, tú nomás eres un burrito, pues. Tú eres el burrito. Tú eres una bestia que si no fuera por Jesús, eres un burrito nada más. Sí. Pasó eso que dices, o sea, y pues como dices, ¿no? ¿Quieres que le ponga aquí tu nombre también? Pero yo no veo aquí que Morrison pidiera eso, pero como que Marsham, pues ya se la solía de decir, no, pues ni modo que quería el honor de la traducción. Y Marsham por andar se apresuró en decir, no, no, no. No solo que no voy a poner su nombre, sino además él no debe sacar la traducción antes que yo, porque ahora todos pues van a... Y por andar haciendo eso, o sea, por apresurarse, su traducción fue casi incomprensible. O sea, eso es como... Sí, ¿por qué hacerlo así? Aquí menciona que es mejor la de Morrison, Ajá, que fue más mejor. cuidadosa.
creo que el Señor honra a los que le honran y deshonra a los que buscan honra propia, ¿no? Como que fue más memorial, como dices, a su celo misionero, su perseverancia literaria y su orgullo obstinado. O sea, en Marchand. O sea, lo que quedó plasmada en esa obra de Marchand fue su celo y su perseverancia y su orgullo obstinado en no querer escuchar, no, no, no. Y creo que a veces, bro, cuando llegamos con, aquí está el estudio de INSTE, ¿por qué no lo tomamos? No, nosotros tenemos nuestro estudio y ya está establecido y así ha sido siempre y así lo hemos puesto y, híjole, bro, no sé tú, bro, a mí me hace ver que a veces Sí. ese orgullo todavía se mantiene en No, las sí, iglesias todavía lo hay. evangélicas. Sí, o sea, ¿por qué si lo conocen, si saben que es bueno? Digo, más ahí donde yo estoy, digo, lo conocen, saben que es bueno. Dicen, no, es que vamos a hacer uno nuevo. Uf, va a ser, o sea, como que, no, bueno, o sea, ya no. Ujú. Fíjate que aquí, me llamó mucho la atención a mí también lo de la guerra del opio. Ándale, Sí, dale, lo de la dale. guerra del opio y de ahí es donde después de esta guerra Inglaterra se queda con Hong Kong. Sí, se queda con Ujú. Hong Kong y siempre los intereses humanos, ¿no? Siempre los intereses humanos, siempre los intereses económicos. En esta guerra del opio, pues los chinos tenían la seda, que era uno de los bienes o de las mercancías más codiciadas en aquel entonces, ¿no? Ujú. Pero ellos no querían intercambiarla pues, realmente por nada, ni con nada. Decían, pues, ¿para qué? O ¿Para sea, qué? ¿qué me puedes dar tú a mí Exacto, ahí está. que me llame a mí o que me guste a mí, ¿no? Porque Tengo pues, todo. tengo todo, o sea, tengo, no sé, peces, tengo No, y telas, la en la seda, agricultura yo siempre te digo, por eso yo admiro China, o sea, como dices tú, ¿qué me vas a ofrecer? Agricultura tengo cultivos de peces, cultivos de todo, ¿qué de me vas a todo, ofrecer? de frutos, de arroz, de ganado, ganadería, también son buenos ganaderos los chinos, También. ¿no? Creo que allá es donde bueno, en Japón es donde se da la carne Kobe, ¿no? La carne Ajá, más. más deliciosa y más Ujú, cara, ¿no? Que existe en ujú. el mundo. Entonces, los británicos lo único que les pudieron llamar la atención fue con el opio. El opio, El opio fíjate. es una droga, ¿no? Sí, Finalmente. una droga de la amapola o no sé de qué otra, pero sí es una droga, pues es un opiáceo, ¿no? Le llaman. Con eso fue con lo que los, y eso es de la India, ¿no? Dicen que es por ahí Ujú. una goma, la goma de opio, Ah, ok, que vendría siendo, que se fuma, se esa se fuma, fuma. ajá, sí, sí. Y fue con lo que, yo creo que desde de ahí fue de donde a alguien le surgió la idea de crear las drogas, ¿no? Ujú. De crear lo que es no sé, la cocaína, la heroína, todo ese tipo de cosas, porque, pues, pues es adictiva. Yo siento que esto igual es adictivo y demás, y fue de esa manera en la que pudieron entrar. Pero esta guerra que se propició con todo eso también vino a entorpecer el trabajo de los misioneros. Sí. Sí, porque viendo esta guerra, obvio que toda la estabilidad económica que había, la estabilidad en la vida que había, pues se vio dañado, ¿no? Ujú. Sí. Y de hecho ahí no entendí, bueno, sí vi en la parte final que dice, muchos se bautizaron más por la conveniencia que por convicción, a Ujú. la, a la vista de que a la vista de los chinos, todo cristiano chino era medio extranjero, porque aún ellos no dejaron de identificar a la gente que se convertía al cristianismo como influenciados por el extranjero. No dejaron de ser sectarios, Sí, como dices. sí, sí. Sí, como dices, subrayaste lo mismo que yo. O sea, has dicho lo mismo que subrayé, porque era la conveniencia, pues, o sea, decir, ¿qué me ofrece el cristianismo? Pues recordemos que todo se trataba de ganar rutas comerciales y ellos aceptaron el cristianismo, que en realidad era el catolicismo, para hacer esos convenios de rutas, donde pudieras, yo te dejo pasar por aquí, tú déjame esto, bueno, pero te tienes que convertir. Entonces se bautizaban, pero era una conveniencia más que una convicción de una creencia. Lo mismo hicieron con los vikingos, ¿no? Hey, Ujú. conviértanse y se bautizaban, pues me bautizo por el que quieras, hombre, no, no era nomás dame lo que quiero. Y, y la guerra del opio, que fue muy sonada, porque
Carlos Marx después usa una frase que dice él que las religiones son el opio del pueblo. Él así lo veía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, habría que ver desde qué punto, ¿no? A qué se refería él, pero No, Marx, pues bueno, todo lo que es socialismo está identificado con el ateísmo, ¿no? ujú, O sea, esos cuates, no, de hecho, es lo mismo que estamos leyendo. A los intereses del comunismo no ujú. no les No les conviene el ayudaba. evangelio, Sí. no les conviene el evangelio, porque ellos tienen que seguir, ellos someten a las personas por medio de un socialismo, o sea, Ujú. realmente la tienen a la gente sometida. Y es como hoy, ¿no? O sea, si tú lo ves ahorita, a las personas las incluyen en el... Digo, no todo lo que actualmente vivimos en nuestro país es bueno, aunque tampoco es malo. Ujú. Pero, por ejemplo, hoy en día los jóvenes los están motivando a que estudien a través de sus becas. ¿Cuántos de ellos están ocupando realmente su beca para estudiar? Ujú. ¿Y cuántos de ellos están ocupando su beca, pues, para otras Para cosas? otras cosas. Que Entonces, supone que sí les piden que comprueben, ¿no? Que comprueben que, o sea, es como unos ciertos requisitos, ¿no? De tienes que mantenerla. Por ejemplo, cuando yo iba a estudiar la maestría, se abrió una beca que a la vez se me hacía contradictoria porque esa beca te pedía que tenías que estar solo dedicado al estudio, no tenías que trabajar. Entonces, obviamente, la manera de saber si estabas cumpliendo o no era que checaban tu número de seguro social y veían que... Entonces yo decía, no tiene sentido cómo me ofrece una beca para una maestría, pero yo necesito trabajar. O sea, la beca no, era en el CETIS y era mucho dinero el que se paga en el CETIS y la cubría toda el CONACYT. Pero yo tenía que dejar mi trabajo y dije, ¿cómo? Pues no voy a vivir de nomás de estudiar, pues, o sea, está bien, pero... se va a pagar la escuela, pero ¿qué voy a comer? Exacto, entonces, ándale, que era carísima, ahí en el CETIS es Son creo carísima. que 40, 30 mil pesos Sí, por mes, ¿no? sí, sí. No, al último metí un diplomado, pero no pude hacer la maestría porque dije, bueno, no, o sea, estas becas son para gente rica porque, pues, alguien que la toma debe dedicarse nomás a eso. ¿Quién de gente común como yo, mortales como yo, va a agarrar una beca así? Pero a lo que voy es que te obligaban a que nomás tenías que comprobar que con tantito que te salieras tú perdías la beca. Entonces era como, híjole, a veces sí ponen muchas restricciones, pues, que no Sí. permite el sistema, pues, que... Pues ojalá estén los mecanismos, ¿no? Ojalá, Ujú. por ejemplo, en el gobierno actual estén los mecanismos para que todas las ayudas, todos los apoyos que le están dando a la gente, Sí, sí. lo hagan con el fin de que ellos prosperen y progresen, Progresen, no sí. para que se frenen, Ujú. porque el socialismo lo que hace es detener a las personas a que Sí. no aspiren más, a que no aspiren a más, a que no se preparen más, a que no, Sí, anticapitalista totalmente, ajá. pues, ¿no? Digo, el caso de Cuba, pues es cuestionable, ¿no? Por ejemplo, en Cuba hay muy buenos doctores, hay muy Ujú. buenos médicos, pero pues hasta ahí, no Hasta ahí. hasta ahí no hay más científicos, no hay no hay ingenieros, Ujú. digamos así, destacados. A lo Sí, mejor puede sí. haber ingenieros, pero no son una potencia en En ingeniería, ingeniería, ¿no? no son una potencia en arquitectura, Ujú. no son una potencia en, digamos, en científicos de otra índole más que en médicos. O sea, médicos Ujú. son muy buenos. No, y tienen muchísimo. Esta vez de la pandemia, ¿no supiste? Mandaron a México un avión lleno de médicos De que vinieron médicos a la Ciudad de México ayudar a y apoyar, apoyar. pues, y dices, bueno, Qué claro. bueno. Y aquí en México, pues esperemos que se hagan las cosas bien igual, con la intención de que esas ayudas y esos apoyos Lleguen a quien, lleguen ¿verdad? a quien ¿No? tienen que llegar y que los motiven realmente a crecer y que Ujú. no los hagan, pues como me dan mi lanita, Sí, pues ya sí. para qué ¿Para qué trabajo, ya estudio? para qué estudio, o sea, se corre ese riesgo. Sí. Igual aquí lo que hacían, es igual, digamos, muchas partes, muchos gobiernos no permitían que la gente pudiera continuar, crecer a través de la preparación para tenerlos sometidos. Pero esta parte de lo de la guerra del opio, por último, ya ves que decía que se bautizaron más por conveniencia que por convicción. Ellos no dejaron de identificar a los chinos, a la gente que era convertida al cristianismo como extranjeros porque Gran Bretaña y los Estados Unidos apoyaban y ayudaban a esos misioneros con Ujú. dinero. Lo que decías, veían de dónde venían los recursos, lo mismo que pasó en la India. Sí. Ellos veían de dónde venían los recursos y pues obviamente a ellos los pusieron como si fueran espías, ¿no? Ujú. Aquí a los misioneros en China veían
de dónde venían los recursos, quién los ayudaba Ujú. a esos misioneros y los tachaban, o sea, no los tachaban, sino los identificaban como extranjeros. Y si un chino era cristiano, pues lo consideraban como medio extranjero, Ándale. aunque tuviera la Ni piel, de aquí ni de allá, como dicen, ¿no? la piel palidita y los ojos rasgados, ya no, este es extranjero, porque pues, trae ideas, ideologías extranjeras que ellos a final de cuentas nunca pudieron dejar por ahí había una parte de una emperatriz china, ¿no? Que mandó matar. Sí, más adelante donde habla de Hudson, pero antes de pasar a Hudson, ¿crees que hay algún opio que hoy nos ofrezcan, bro? Porque Sí. como lo hicieron en aquel tiempo fue, ya lo tienes todo, no tienes esto, que ni siquiera sabías que necesitabas y era el opio lo que te hace, se te olviden los problemas. Yo, por decirte uno, ahorita tú me dirás más, pero mucho tiempo el opio en México fueron las novelas, bro. Las novelas al pobre se le olvidaba que tenía deudas, al pobre se le enseñaba que siempre podía aspirar a que un día se va a ganar la lotería, a la mujer que un día va a encontrar a un hombre rico que la va a sacar de pobre. No se diga programas como La Rosa de Guadalupe, Cada quien su santo. Yo tan solo ese opio en mi país lo veo. Ya ahorita no tanto porque llegaron Netflix, pero ya es otro tipo de opio, ¿no? Uh-huh. Donde la gente ya ahorita ya no ve tanto eso. Pero, ¿qué opinas tú del...? Sí, sigue habiendo ese opio. Por ejemplo, ahorita es el opio que hay en la generación actual, son los juegos. La mayor parte de los chavillos hoy en día están aspirando a ser gamers. No, pues yo quiero ser gamer para que a través del gamer me paguen, porque como hay un que otro por ahí que ganan bien por ser gamers, o ¿cómo se llaman? Los streamers. Los streamers que están jugando y al momento que están jugando están transmitiendo en vivo lo que están jugando, les pagan, tienen patrocinadores, sí. Ya hay hasta mundiales y olimpiadas de los juegos. Entonces hoy los jóvenes están estresados, dedicados y empleados a los juegos, a los juegos digitales, de plataforma, no siquiera necesitan una consola, ya por medio de la aplicación, se meten en una aplicación y juegan. Yo creo que hoy parte del opio es eso, ese tipo de cosas. El entretenimiento. Entretenimiento, el entretenimiento que te puede dar la falsa idea de que te causa placer, aunque muchas veces ya después los niños están enfermos, porque están estresados, porque quieren ser figuras, porque quieren estar destacados. Igual las niñas que quieren estar delgadas, que quieren ser bonitas, delgaditas, porque el estereotipo dice eso. Y son las que más seguidores tienen en YouTuber. Las que son así, o las que son rebeldes, las que son... Todo ese es un opio que hoy en día distrae a las personas a apartarse realmente de sus propios sueños y deseos, porque pues sabemos que de todos estos niños que estén jugando, no todos van a ser exitosos, no todos van a lograr ser streamers famosos o grandes figuras. Finalmente ahí están distraídos y están entretenidos en algo que les puede dar placer, pero que a final de cuentas solamente algunos cuantos son los que tienen ese tipo digamos, de éxitos, porque pues ese éxito, pues digo, para algunos puede ser importante, ¿no? Porque les está dando sustento y demás, pero ¿qué pasaría si de repente ya no hay plataforma para jugar? ¿Qué pasaría con esa persona? Por una u otra, como ahora que hubo apagones, que no había internet, no sé si te ha pasado. Es cierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con...? Que, digamos, es un trabajo, no es un trabajo real en cierto modo en el que no lo había visto, es verdad. Cuando se cae el internet, ¿qué pasó ya? ¿Qué va a pasar con ellos? Trabajo ese día. Sí, por ejemplo, en una guerra, decían que en una guerra lo primero que te tumban es el internet. Sí. La luz y el internet, ¡pum!, estás incomunicado. Ya. No hay líneas telefónicas, no hay red. Ya, estás totalmente incomunicado. Sí. Entonces, ahí sí es riesgoso y peligroso. Porque, y bueno, pues hoy en día, qué chistoso y algo curioso que se me surge es que casi todo el mundo quiere aspirar a tener un teléfono. Y la mayor parte de la gente que busca tener un teléfono quiere tener un iPhone. Y el símbolo del iPhone es el que también de repente me llama mucho la atención. Oye, es cierto, la manzana. Oye, no me había puesto a verle una... Es una manzana mordida. Es el símbolo de la caída humana. De la tentación. De la caída humana, ¿no? Porque haber desobedecido a Dios de esa manera. Nunca me había puesto a pensar en el símbolo, fíjate. De la manzana, pues, ¿una manzana qué? Y pues no sé si
famoso Steve Jobs creía en Dios, nunca supe si tuvo alguna declaración así, pero lo que sí sé es que pues murió muy joven y murió por no querer tener ningún trato de medicina farmacéutica, ¿no? Quiso hacer el tema del budismo, no era budista, creo, ¿no? Era budista y quería curarse por medio de su mente, ¿no? De su mente, de todo el budismo y de hierbas, creo que también. Sí, sí. Y mira, y sí, curioso que el símbolo de hoy, la mayor parte de la gente está entretenida en los teléfonos. La mayor parte de la gente aspira a tener un iPhone porque supuestamente es el mejor equipo. Y qué curioso que el símbolo del iPhone pues, es la manzana mordida. Representa la caída del hombre. La caída del hombre. No lo había visto, fíjate, está profundo eso, porque a mí lo que acabas de decir es verdad, las guerras ya no se van a hacer como antes, o sea, la guerra, túmbales el internet, ya digamos la luz, tal vez, pero cierra comunicaciones, no vas a ver ni qué va a pasar. De hecho, uno de los errores que notaron, y lo estaban diciendo en una mesa de análisis, de que este gobierno haya ganado es el presidente actual. Los opositores decían que lo que debieron haber hecho es no permitir que la gente se informara por medio de redes sociales. O sea, en un ratito ya la gente ya no se informaba por las noticias locales, porque ellos veían en la tele, haz de cuenta, en este momento en vivo salía, por decir así, Carlos Loret haciendo un reportaje. López Dóriga. Ajá, diciendo que en México estaba pasando esto. Pero al mismo tiempo en Facebook tú notabas la realidad y decías, oye, lo que este señor está diciendo es mentira. Yo estoy aquí, mira, y estaban transmitiendo y diciendo de un montón de cosas, que desmentían y decían, si no fuera por el internet, no hubiera ganado este camarada, porque la gente empezó a darse cuenta de muchas cosas que le decían en la pantalla, porque que no era realidad. Que no era realidad. Incluso había una canción norteamericana que, fíjate, era el lema. Y hoy nos suena como nos da risa, pero en aquel entonces era un lema. Para que alguien te creyera, yo por ejemplo te decía, oye Jorge, ¿sabías que fumar un cigarro al día te ayuda a tu salud? Y tú decías, ¿cómo? Así como acabas de hacer. ¿Sabes qué respondía la gente? Sí, es cierto, porque lo vi en la tele. Esa era la justificación para que tu argumento fuera válido. Si tú decías, lo acabo de ver en la tele, se acabó. Lo acabas de ver en la tele y es realidad. O sea, era como, eso que me acabas de decir es verdad. ¿Por qué? Porque lo viste en la tele. De hecho, hay un capítulo en Los Simpsons, ¿no? Si lo llegaste a ver. Sí, vi un montón. De Los Simpsons que decía el Homero, no, lo están diciendo la tele y la tele dice verdad, dice toda la verdad. Nunca nos mentiría, ¿no? Nunca me mentiría. Y entonces eso pasó ahorita, bro, y está pasando. O sea, si ellos, estos cuates que, al menos aquí en México, hubieran podido ver a futuro y decir, hey, de hecho hubo una ley que quiso sacar el gobierno de Peña Nieto, nunca se dio, pero cuando empezaban a bombardear de todo eso, quisieron controlar el Facebook. Sí, segmentar el internet, ¿no? Sí, que no se permitieran, porque ahorita donde nos pueden controlar es así. Corta comunicaciones, permite que no se suban cosas, y ahí puedes segmentar, como dices, a ver, no quiero nada de cristianismo, nada que hable en contra de tal gobierno, tú lo pues quitas. Es que hay, bro, de hecho a ti, por ejemplo, tarde que temprano, digo, espero que no te suceda, pero hay muchos que les han quitado su canal. Que los quitan su canal. Los han suspendido. Los han suspendido por el número de quejas, porque se quejan, o sea, empieza a organizar a alguien un determinado número de quejas y te suspenden una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y igual te pues este brother que decías al Will Graham, varias veces le han tumbado el canal. Los seguidores, por ejemplo, de Yesenia Ten, le han hecho que se le caiga el canal, porque yo no creo que ella sea la que les dice, pero a lo mejor los mismos dicen, ¿sabes qué están diciendo esto de la pastora sobre de ellos? Y tras, y le tumban el canal. Sí. Digo, es que es bueno escuchar a todos, aunque, por ejemplo, el Graham sí de repente lo siento en el extremo, de repente medio extremista. Y a esta señora, pues no la siento yo que sea. Yo personalmente no la sigo, no siento que sea es una opinión personal, no creo que esté bien lo que hace. Pero sí, bueno, yo tampoco. Tiene muchos seguidores. Muchos, bastantes, cada vez más. Y luego viene Hudson Taylor, que ya comentabas ahorita, ¿no? Que se dejó crecer la coleta, se disfrazó, sus ojos azules, compró gafas estilo chino, Hudson Taylor. Digo, yo me lo imaginaba así, o sea, yo ya lo hice en mi mente, yo no sé cómo sea, pero yo ya me lo imaginé cómo se veía.
porque él quería asimilar al máximo la cultura china. Y él dio los principios de la misión al interior de China. 5 principios, bro. ¿Te parece si los desarrollamos? Yo creo que nomás Sí. terminamos el día 1, ya se va a acabar y para... ¿El examen lo tenemos que hacer esta semana? No, ¿No? pero igual sí, yo por ejemplo ya voy en el día 5 y pues lo voy a hacer, pero no es como que tengan que terminar esta semana porque Ok. como vamos... La verdad, yo no sé qué opinas tú y ya decir a los demás, pero creo que así lo he lo he podido disfrutar más, así como Sí, vamos, vamos como va bien. O avanzando. sea, la verdad es que a mí me gusta porque sí no lo estás haciendo express, Ajá, sino lo estamos haciendo a nuestro paso y bien, bien reflexionado. ok. Por ejemplo, ya ahorita te vas, pero ya te vas con la idea de Roberto Morrison, Ajá, te vas ya con la idea del Hudson Taylor, te vas con la idea del Rizzi, te vas con la idea... Ya realmente los personajes se te van a Adoniran Hudson, ahí sabes que está. fue de la India, o sea, ya realmente vas asentando, Ya no solo son nombres, ¿no? Y ahora son ya caras y acontecimientos, ¿no? identificas el de personaje con el lugar. Ajá, Ya dices, hablas de China, pues ya te acuerdas que fue el Francisco Javier, que fue empiezas a identificarlos, sí. ¿sí? Taylor, Morrison, sabes que hay un Marshman que Ujú, hizo una segunda, una primera traducción que no fue tan buena, ujú. pero que no fue tan buena precisamente porque no se dejó ayudar, Sí, porque sí, no sí. quiso la colaboración de Morrison. Ya después Ujú, vino la de Morrison, que fue la buena, ujú. ya después te enteras de todos los conflictos que hubo en China, Sí, entonces eso realmente asientas el conocimiento que ya no necesitas repasar el libro, ya lo ajá, traes ya acá. lo traes. Exacto. Sí, sí, Eso es lo que me gusta de hacerlo así. sí. Entonces te decía los 5 principios de Taylor. La misión sería interdenominacional y conservadora en teología. ¿Qué opinas de eso? Pues o sea, aquí habla que sería de varias denominaciones y conservadora en la teología, o sea, una teología conservadora sin ir más allá digamos, de conflictos teológicos Ujú. que sabemos que causan división. Sí, sí. Entonces, el primer objetivo era pues, buscar que todas las denominaciones llegaran o que las denominaciones que hubiese se concentraran en el evangelismo y Ujú. tener una teología conservadora, no ir a los conflictos, ¿no? Creo que es algo como lo que vivimos ahorita, ¿no? O sea, en general, las iglesias, por ejemplo, creemos en la En Trinidad, la Trinidad, creemos que Jesús es Dios, o sea, que la salvación es por fe y por no por fe, obras. o sea, verdades básicas, ¿no? Pero ya decir, por ejemplo, tú decir, yo me quiero vestir así en mi iglesia, la iglesia de Choro, nosotros nos queremos vestir así, es libre, hay libertad no interdenominacional, ahí ya pues es libre. Sí, sí, por ejemplo, a lo mejor en algunas iglesias pues, todavía el pastor va de corbata, va Ujú. con traje, las señoras van con sus faldas largas, Ujú. algunas hasta con velo, ¿no? Hay alguna iglesia por aquí en Tijuana que sé que van de velo Sí. las señoras. Ujú. Y otras iglesias donde pues el amigo va hasta con gorra y short, Short, sí, y sí, es el sí. pastor, ¿no? Playera, sí. Alivianado. Ajá, Y las señoras pues van hasta con el corte de pelo de moda y sí. algunas hasta con short o de minifalda, De ¿no? Te quedas, minifalda, que dices, dices, bueno, caray. ojalá y siga viniendo para que sepa que no hay que venir así, pero bueno, Ajá. sí todavía se da. En mi congregación de repente todavía se da, que llegan las chamaquitas así con sus minis y pues de repente sí te dices, bueno, pues ojalá y sigan viniendo para que sepan que no, Ujú. Sí, sí, que no deben de venir así, que ¿no? no deben venir así. Ese fue un punto. El siguiente fue que la misión abriría sus puertas a misioneros con poca preparación formal. Había unas que buscaban preparación profesional, buscaban obreros competentes y fervorosos que pudieran abrir nuevo territorio. Y yo creo que este punto ayudó mucho al cristianismo protestante versus el cristianismo católico, ¿no? El Ujú. cristianismo católico decía, no, tienes que estar 8 años aquí y ya después, ahora sí puedes ir a compartir el evangelio, abrir iglesias. Y el protestante decía, no, tú puedes continuar con tu vida secular, o sea, tu trabajo secular y no sirves más. Entonces ellos tenían más personas dispuestas que estos, pues. Creo que para mí fue uno de los secretos del éxito del protestantismo, de Así pasó no, en Estados Unidos, ¿no? sí, Así fue como eran los granjeros, los ajá, mismos agricultores que los fueron tomando pues como misioneros o como sí. pastores y empezaron a evangelizar.
Y bro, y si nos vamos más atrás todavía, lo mismo le pasó al judaísmo y al cristianismo. O sea, el judaísmo también tenía sus profesores que decían, no, si tú no saliste de este lugar, o sea, y vemos que Si no Cristo... eras fariseo de fariseos. Exacto. Y estaban estos 12 pescadores que apenas sabían leer, y Sí. sí. Y un Ahora, cobrador de impuestos. sí, ahora la otra justificación es hay que vivir en ignorancia. No, porque después los apóstoles, ellos se pusieron a estudiar. Pablo era un erudito, o sea, Dios nos llama en nuestra humildad, pero yo creo que Dios a quien elige sigue preparando, ¿sí o no, bro? O sea, también esa Sí. justificación a veces, y lo decía Cholo muy bien la vez pasada, de decir que a veces se rechaza ya el estudio y decir, no, es que la palabra mata, la letra mata y que no. No, 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 hey, está bien, hermano, Dios te habló y tal vez no conocías tanto, pero creo que un pastor en especial debe seguirse preparando, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, tienen que seguirse preparando. Yo hasta que no sabía que les prohibían a muchos, hasta que hiciste tu video también, de que a muchos de ellos no les permiten estudiar carreras Largas, largas, sí, digamos una carrera profesional. Técnicas, que terminen carreras técnicas, ¿no? Qué absurdo, o sea, se me hizo, hijo, no Sí. manches. Increíble. Sí. ¿Me ayudas con el 3, el punto 3? Sí. Dice, el gobierno de la misión sería ubicado en China, no en Inglaterra. Taylor sabía que era necesario ser flexible en la administración y poder tomar decisiones rápidas en vez de esperar meses para consultar con una junta directiva. Pues sí, pues para que tuviesen la información ahí y las instrucciones y los procederes fueran inmediatos, ¿no? No esperar a que, por ejemplo, que Inglaterra dijera, pues es que porque hubieran caído en algo como lo que hizo Roma, ¿no? De que todo lo que hasta Roma que decía, Roma respondiera, entonces hasta que llegaban a Inglaterra, es que el Papa dijo que sí, o sea, es que fulanito dijo que sí, ya lo autorizó, no, o sea, él quiso que por eso todas las instrucciones, todas las actividades y la información que pudiera darse de esta misión fuera realmente en China misma, ¿no? Y no en Inglaterra. Sí, sí, sí. Punto 4, adoptarían costumbres y vestimentas chinas, o sea, para identificarse con el pueblo, que ya lo vimos, ¿no? Y yo creo que estamos de acuerdo, nada más lo mismo era que en lo que fuera en contra de la palabra, y si ellos decían, no, espérame, está bien, pero no, por ejemplo, rendirle culto a los antepasados, que es algo muy común en la cultura oriental, perdón. Los chinos y los japoneses yo practiqué mucho tiempo karate y en el dojo se ponía la foto del maestro del dojo o del fundador. No es que le rezábamos, y te lo platico así, o sea, no es que en el japonés, yo por eso lo entendí muy bien cuando, no sé si recuerdas antes también de que en Japón fue una de las controversias. Los antepasados. Sí, el japonés, el saludo, incluso a personas vivas, o sea, contigo no es de mano, y implica muchas cosas, es reverencia, humildad, y no volteas a ver a la persona, sino dices, confío en ti, como que le haces así, solamente es un saludo. Ellos no están muy acostumbrados al aspecto físico, es eso. Y en el karate, por ejemplo, iniciábamos el saludo, nos saludábamos nosotros, volteábamos también, y está la bandera de México y la foto del fundador. No era de que nos hincábamos para pedirle que nos ayudara en el entrenamiento, sí, de decir, él hizo esto, o sea, ese legado que dejó, él enseñó ancestros, porque antes el karate no se enseñaba, no era como yo quiero aprender, el karate era como una religión, o sea, era decirte, tú podías identificar de qué linaje venía o de quién eran sus padres solamente por ver pelear a la persona. Era del estilo, no sé cuál, el estilo Shotokan. La grulla y que no sé sí, qué sí, tanto, ¿no? y decías, él es hijo de tal, y sabías de dónde venía, pues. Entonces, ellos, al menos en Japón, no te sé decir de China, pero en Japón era eso. El hecho de tener la foto del fundador no era para rendirle culto, para pedirle que te diera poderes, era solamente saber, de ahí vienen. Y tenemos respeto a su linaje por lo que nos ha enseñado hasta ahorita. Y era un saludo, nomás saludabas y ya. Oye, pero ahí, por ejemplo, esa parte de los ancestros y demás, yo al final sí la identifiqué como idolatría, porque acuérdate que, bueno, ellos hacían su... En los chinos, sí. Los chinos, ¿no? Ajá. Que ponen su incienso, no sé qué tanto, y que mis ancestros, y no sé qué tanto. Y meditaban. Y la reverencia, y no sé qué. Ajá. O sea, todo eso.
ahí sí ya era más de un culto, pues. Más de un culto, por eso que ahí se entorpeció Sí, la entrada del evangelio, porque pues no, pues realmente le rendían culto a los es muertos. verdad, O sí. sea, Y ahí era como dice, entró en conflicto el cristianismo, era o los dejamos que sigan con ese culto, o hacemos como que no vemos y les ujú. enseñamos lo demás, pero ellos no se sentían bien, decían, y hasta yo, ¿no? Si yo hubiera, ahorita yo si quisiera volver a practicar, tal vez entraría en ese conflicto y diría, es que ya no me siento a gusto. Sí, o sea, digamos que Aunque yo sé que no les doy, pero yo no me, ya no, ¿sí me entiendes? Sí, yo creo que sí. sí me entiendes, ¿no? De Sí, decir, no, sí te entiendo esa parte, porque por ejemplo, si tú llegas a un dojo, pues se supone que ajá, por educación tienes que llegar y tienes que hacer la hacerlo, saludar, sí. la reverencia, pero un cristiano te diría, uy, el hermano Jorge Ándale, ya ya se otra está, vez. está haciendo reverencia a un hombre, y dices, Ajá, chin, sí, 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 sí. Ajá, y no, esa sí, fue la... ahí ya se queda. Y es bonita, o sea, digo, yo no digo que esté mal, o sea, es bonito, por ejemplo, aquí también mi familia, de hecho, ya llevan 2 años que no hacemos 2 años que no hacemos ningún altar. Mm, Digo, no sé si Dios me ha ayudado a ujú, eliminar eso, pero mi esposa todavía hace 3 años hacía altares y ponía el altar y la comida y la foto y las calaverillas y todo eso. ujú, Pues yo lo respetaba y no le decía nada, ¿no? Porque pues ujú. me imagino que así se sentían ellos, ¿no? O sea, estos misioneros que andaban allá, veían que Sí, hacían todos los rituales para los muertos, pues tranquilo, o sea, hay que perseverar con el ejemplo, predicar con el ejemplo, tranquilo, seamos piadosos, seamos misericordiosos. Y ve, o sea, ya llevo 2 años que ya mi esposa, como no. que algo le da flojera, dice, no, ya no lo está haciendo. Y Ujú, dices, bueno, yo le digo, recuérdalos en tu corazón. ujú, O sea, recuérdalos en tu corazón, pones un altar en tu corazón ahí, recuérdalos, ya no puedes pedirles, ya no puedes hablarles, pero sí agradecerle a Dios que nos dio la oportunidad de de estar con conocerlo, ellos, de sí. conocerlos y que tenemos la esperanza de que nos reuniremos, porque dice el Señor en Juan, dice, donde estoy yo, quiero que estén ellos y ellos conmigo, o sea, todos reunidos en uno solo, en el Señor. Ujú, Ahí es donde va a ser nuestra comunión con sí. nuestros seres queridos. Los que están en Cristo, o todos aquellos que están en Cristo, estaremos reunidos porque es una promesa del Señor. Ujú, ¿Sí? Ahí no hay duda de que, oye, pues obviamente van a estar los que nos conocimos, los que vimos, yo no voy a conocer. Si no conocí a una persona aquí en la tierra, digo, allá en el cielo, sí, pues ¿quién? obviamente no sabré quién va a ser. Ujú, Pero si lo conocí, por ejemplo, en este caso tú, mi hermano Novas, Cristóbal, todos, los voy a conocer y voy a saber si estamos en Cristo, nos vamos a reunir allá y nos claro. vamos a ver. Ahorita conocimos de estos hombres, como dices tú, de Taylor, de Hudson, de Morrison. Ah, mira, ya están en Morrison, ¿qué onda? Ujú, Oye, hermano, qué bueno que te aventaste esa traducción de sí. la Biblia, ¿no? Yo no pude traducir ni media hoja Ni media hoja, ya sé. del inglés al español. Tengo una Biblia en inglés, de hecho, pero no la he podido revisar, la quiero revisar, digo, nada más para cultura, ¿no? Pero hasta eso, de repente te da flojera, o sea, imagínate, empezar a traducirla, Ajá, sí, sí. ¿no? Sí, pues fíjate que, imagínate qué pensarían los hermanos misioneros que fueron a China, que algunos murieron, fueron perseguidos por esta reina china por el hecho de que les decían, hey, eso que hacen está mal, los mataron, o sea, imagínate, o sea, ellos tan solo por no dar el saludo a una estatua, fueron perseguidos y que hoy vean congregaciones enteras besándole los pies a los pastores, imagínate, ¿qué dirían? Te pregunto esto porque le sucedió a los indios aquí en México, ¿eh? Los Mm. indios, A los de la eh, luz del mundo igual. sí, sí, pero fíjate, cuando llega el catolicismo aquí de España, llega aquí, los curas les decían que estaba mal inclinarse ante imágenes, los Pero sí querían que ídolos. se inclinaran ante ellos. Y ellos, fíjate el nivel intelectual, o sea, a pesar de que eran indios, ¿cómo te diré? No conocían a lo mejor de muchas cosas, pero en su nivel de pensamiento, ellos se cuestionaban eso, era como, no entendían y les decían a los frailes, bueno, me dices que no debo inclinarme ante imágenes, ante mis imágenes, pero sí ante las tuyas, Ujú. y dices que Dios es celoso, pero me dices que me incline ante esto, entonces ellos se cuestionaban, y yo me imagino que, nomás porque vivimos en épocas diferentes, pero si vieran cómo hoy en día también hay gente que, como la luz del mundo, por ejemplo, que le rinde culto a sus A sus apóstoles pastores, y ¿no? sus A sus apóstoles. pastores y dices, híjole,
qué De hecho, difícil. hay un estudio de los antiguos mexicas, mexicas y mayas. Pues ellos fueron los que construyeron las primeras iglesias. Dentro de los simbolismos, ya es que casi todos son esa arquitectura barroca, Sí, y no sí. sé qué tanto. Dicen que hay ocultos dioses mexicas o Ahí aztecas adentro, o así. mayas en las mismas construcciones de las iglesias antiguas, entre todo Ajá. el El barroco y eso. garabodeado y Sí, todo sí. eso, que hay deidades indígenas Ajá. en esas construcciones, y que por eso ellos se Se inclinaban inclinaban. creyendo que eran, o sea, lo hicieron inteligentemente, lo hicieron para, no me inclino ante tus dioses, me inclino ante los míos, ¿no? Sí, sí. No, pues, y no es un secreto que ellos sustituyeron y dijeron, ahora no vas a rendirle culto a la diosa Astar, no, perdón, Astar era acá en La Europa, ¿no? Coatlicue, La por ejemplo. Coatlique, ahora no es ella, ahora es María. Pero ellos en su mente, como dices tú, ellos decían, no, no es María, es mi diosa. O sea, Ajá. ellos simplemente les vistieron sus dioses de santos, pues, y les hicieron, y ahí viene el santerismo, ¿no? El santerismo También, igual. pero en realidad era disfrazar. Por eso, y lo vimos aquí, eran dos cosas que hacía el catolicismo, o cambiar la cultura o desaparecerla. Y al principio era desaparecerla, son muchos. Entonces, ¿cómo la cambiamos? Por medio de el Del opio. engaño. El opio, ¿no? Aquí fue Ahora te el da. opio. Ese fue el opio, ¿no? Que ahí sí concuerdo con Marx de que fue el opio del pueblo. O sea, es, ok, te lo voy a cambiar, pues vas a seguir adorando al mismo y vas a estar feliz, ¿no? Y nosotros también. Entonces fue una manera bien, bien Pues inteligente. el mismo Juárez, o sea, el mismo Juárez, pues él, para poder prepararse y para poder estudiar, tuvo que asistir a la escuela Católica, católica. ajá. La verdad es que eran las mejores, intelectualmente hablando, o sea, dejando fuera de que en ese tiempo, por eso Juárez, y hacían mucho esos, ¿no? De que, híjole, no creo, a veces no creían ni en Dios, pero nomás para poder estudiar Para en... poder estudiar tuvo que ir, Ujú, porque de hecho Juárez no creo que haya creído en Dios. ujú. No No lo lo sé. hizo porque hasta el final dijo, ¿sabes qué? Vamos a separar Iglesia y la Estado. iglesia y Es Estado. verdad, tienes razón, es verdad. Aunque siento que está bien, Sí, yo aunque también siento que estoy de está bien la acuerdo división, porque ya vimos que cuando se mezclaba el Estado con la con la iglesia, iglesia. siempre hubo problema. En el estudio de la Ujú. iglesia 1 venía eso, ¿te Sí, acuerdas? sí. Cuando mezclaban la religión con lo del Estado, y fue lo que le pasó a Roma, A porque Roma. Roma pues creó estas figuras papales y arzobispos y no sé qué tantos bispos que hay, bispos, que se metieron en la política de todos los demás países y terminó por eliminar, digamos, el cristianismo que estaba ya deforme, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho fue lo que lo hemos visto, o sea, como por eso hay un dicho muy común de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla, Es porque correcto. cuando no aprendemos de la historia, híjole, la verdad es que nos pueden engañar. Pero cuando tú ya conoces la historia dices, "Hey, ya sé por dónde va este gobierno, ya sé por dónde va esta intención, quieren que regresemos otra vez a lo mismo, ¿no?" Así Después es. viene la rebelión, perdón, de los Los Boxer. boxer. Odio hacia todo lo que fuera extranjero, una manifestación de odio. Aquí está lo de la emperatriz china. La emperatriz china que decreta la muerte de todo extranjero. O sea, Qué es antes de loco, los ¿no? nazis, imagínate, pero era prácticamente eso, ¿no? La supremacía del de ellos. Oye, y no tiene o sea, no tiene tanto tiempo atrás, ¿ya viste en qué fecha es? 1900, Un 1901. poquito antes de la Revolución de México. Sí. Mie Yang, decía, Mie Yang, destruyan al extranjero. Diplomáticos, comerciantes y obviamente entre, como decimos coloquialmente, entre las patas, ¿no? Se llevaron a los misioneros. Iglesias en ruinas, rebelión aplastada, gobierno chino humillado o sea, al final de cuentas, pues no prevaleció. Y yo creo, bro, que Dios ha protegido a una nación gracias al cristianismo. O sea, por ejemplo, aquí eran perseguidos comerciantes, diplomáticos y también misioneros. Ujú. Pero esta mujer no prevaleció, fue humillada incluso el gobierno chino. Y yo puedo creer que a lo mejor fue Dios protegiendo a los cristianos, ayudó a los demás. ¿Sí me entiendes? A veces porque Dios protege su iglesia,
segundas personas o segundos grupos son beneficiados y no lo ve la sociedad, pero Dios no ha permitido la destrucción total de Estados Unidos, yo creo, porque tiene su remanente, porque Estados Unidos ya hace mucho ya debió haber sido de tanta cosa que están haciendo con, tú sabes, ¿no? Sí, Pero está, gracias a la iglesia que está presente, muchas cosas no le suceden a la gente, pues, y a la sociedad en general. Y lo veo desde la drogadicción, desde todo eso que el cristianismo hace para restablecer al ser humano, a la sociedad, reinsertarlo. Y tantos hermanos que aquí yo tengo que yo me pongo a pensar, si yo los hubiera conocido 10 años atrás, me daría un miedo topármelos, pues, cuando escucho sus testimonios. sus testimonios. Mataban gente, estuvieron en la cárcel, Sí. se drogaban, buscaban cómo matar a otro, o sea, y digo, la gente no se da cuenta de en realidad el beneficio que el cristianismo sigue trayendo a la sociedad. Sí, por ejemplo, ahorita esta ciudad no se cae gracias al cristianismo que hay. Ujú. Porque si no, esta Imagínate ciudad ya se Tijuana. hubiera caído. Sí. Ahora, en la Ciudad de México igual. Ujú. En la Ciudad de México, o es más, en el país, pues hay todos los conflictos de narcos, todos los conflictos de los pueblos indígenas, lo que es toda la explotación sexual y todo lo que existe. Pero aún dentro de toda esa maldad hay un equilibrio pues porque hay un remanente del pueblo de Dios aquí también. Por eso es que Dios no nos ha destruido todavía. Yes. Sí. Continúa el cristianismo en Japón, donde también ellos firman un tratado comercial que, digamos, todo era dinero, pues era ganar campo comercial. Todo eso dice que los japoneses se dedicaron a absorber de ella todo cuanto pudieron de la superioridad técnica del occidente, o sea, hay una película a mí me gusta mucho porque, como he dicho, me gusta mucho la cultura japonesa, pero está basada en documentos históricos. No sé si has visto El último samurái. Sí, la del el artista ¿cómo se Sí, que llama? hace las de Misión Imposible. Las de Misión Imposible. Ajá, pues fíjate, ahí especifica muy bien lo que sucedió ahí. Japón, o sea, un samurái era una secta también. Un samurái tenía que proteger a su señor. Un samurái servía a su señor. De hecho, un samurái que ya no tenía señor se le llamaba Ronin. Y ellos preferían a veces matarse. Lo muestra Ya mucho no bien la tenían a película. quien defender. Sí, se sentían deshonrados. Si no tenían un señor al cual servir, ellos preferían la muerte, bro. O sea, así estaba. Y cuando entra la industria de las armas, las pistolas y todo esto, los samuráis era espada y cuchillo. Y era como las armas de fuego iban en contra totalmente de lo que ellos creían. Pero los mismos emperadores que eran dueños de muchos samuráis decían, no, ustedes ya están obsoletos. Ahora lo que viene es y viene aquí lo que dice, absorber de esa superioridad técnica que venía de Occidente. Los gringos venían a venderles armas a los japoneses. Entonces ellos decían, no. Nosotros tenemos que aprovechar ese avance tecnológico, compraron armas y se hicieron potencia. Dice aquí, todo eso hizo de Japón una potencia que derrotó a los chinos y a los rusos. Fíjate, o sea, ahora esos japoneses, que nos recuerda aquí que el jesuita que introduce el cristianismo, Francisco Javier, que mencionabas ahorita. Por esta razón, 300 años más tarde, los misioneros que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX descubrieron en la región de Nagasaki, en Japón, más de 100,000 japoneses que todavía profesaban rudimentos de la fe católica, o sea, en Japón. Ahí el catolicismo hizo grande obra, pues, o sea, alcanzó, fíjate, 300 años después de Francisco Javier. Todavía había, no digamos que todos eran católicos, pero había grupitos que practicaban, pues, el catolicismo. Javier llegó en el 840 y tantos. No recuerdo. 340. Entonces, sea, fue antes que los Morrison, que los Hudson. Sí. En el 845. Oh, ok. No, perdón, 635. 600. Por eso dice 300 años más, ¿verdad? O sea, él llegó muchísimo antes que cualquiera de todos ellos. Y se habían transmitido, fíjate lo que te decía ahorita de Japón, que se habían transmitido secretamente la fe de generación en generación, o sea, de padres a hijos. Y yo creo que eso es algo que
que el catolicismo se ha mantenido, que de padres a hijos se ha transmitido su fe, pues. Ya no diciendo si están bien o están mal, pero ha sido muy arraigado a la familia, pues a decir, a mantener la familia. Yo alguna vez le preguntaré, bueno, yo no sé, a lo mejor hay cierta respuesta, pero el catolicismo, pues en parte, creo que también ha sido utilizado en los propósitos de Dios. Sí, yo también estoy de acuerdo y lo he dicho varias veces, que el catolicismo ha impedido que entre el comunismo aquí, que entre el aborto, que entre el matrimonio igualitario, aunque ahorita, bro, la agenda apunta. Por eso yo digo, ahorita ya no se trata de si eres de izquierda o de derecha. Ahorita también la derecha ofrece lo mismo que ya quieren todos, pues todo apunta a eso y lo ha dicho el mismo Papa, que este Papa que está más a favor de esta idea globalista de aceptar todo eso que antes era, la Iglesia Católica rotundamente decía no, ahorita dice, pues vamos a ver. Hasta el homosexual y todo Sí, eso, ¿no? sí, sí. Sí, creo que él fue el que les dijo, ¿no? Que sí que había que tener ¿cómo dijo? De los homosexuales, algo dijo, ¿no? Sí, que pues que Dios es amor, algo así como Sí. que no pasa nada. Bueno. ¿Te parece si cerramos con el método Nebius y ya lo dejamos hasta ahí? Sí. Método Nebius en la página 66. 4 principios. Repasamos rápidamente esos 4. Cada creyente tenía que continuar en su ocupación. Lo que decíamos ahorita es, hey, no necesitas dejar tu trabajo, no. Mantente tu ocupación, mantenerse a ti mismo, o sea, sufraga tus gastos de tu profesión, ¿no? De lo que trabajes. Y sé testigo de Cristo en palabra y en hecho en tu propia vecindad. Porque es algo que aunque era obvio, como que sí era necesario, ¿no, bro? Porque, o sea, Pablo en más de una carta nos habla de eso. Pablo mismo decía que él no quería, o sea, él tenía derecho a vivir de la congregación, Sí, pero decía pero no, no quería hacer carga. no quería hacer carga. Trabajaba en su propio y decía que fuéramos testigos. Y se muestra de Pablo, en los historiadores hablan que Pablo ayudaba a otras personas, les enseñaba su oficio, les enseñaba. Es como tú ahorita, pues, que les dieras clases o yo les diera clases a alguien para que se sustente. Mientras tanto, te voy a enseñar carpintería, mira, ven, no te voy a cobrar, aquí con eso puedes vivir y te comparto la palabra. O sea, eso hacía Pablo y eso es lo que decía el método Una Nebius. sodalidad, ¿no? Una sodalidad, ajá. Entonces, punto 2, programas y estructuras de la iglesia habían de ser implementados en la iglesia solamente en la medida que la iglesia coreana pudiera responsabilizarse. O sea, no, tenía que sustentarse, pues no era depender de alguien, de una iglesia de fuera que los mantuviera, sino que la iglesia se sustentara. ¿Me ayudas tú con el 3 y el 4? Dice, la iglesia debía identificar a las personas dotadas para el ministerio a pleno tiempo, pero solo cuando la iglesia local pudiera sostenerlas. Bueno, aquí pues, identificar a las personas que estuviesen trabajando tiempo completo, ¿no? Para el ministerio, me imagino, o para su obra. Sí. Pero solo cuando la iglesia local pudiera sostenerlas. O sea, me imagino que tal vez no eran muchos, porque pues me imagino que no había tanto apoyo en ese entonces para las iglesias. Bueno, es que muchas de ellas eran patrocinadas por los ingleses, ¿eh? Los ingleses. Sí. Eran más que nada, eran misioneros, y los misioneros, los que iniciaron, sí tenían algunos apoyos, ¿no? Sí. Y el 4, que era construir. Las iglesias tendrían que ser construidas al estilo nativo, por los cristianos coreanos con sus propios recursos. Desde bambú, yo creo. Sí. Sí, pues era como para identificarse, ¿no? Y tenían que tener sus propios recursos. Para que no lo vieran diferente, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, aquí, pues, digo, en México pasó de que llegaron con las grandes construcciones y los aztecas estaban acostumbrados a adorar en pirámides y ya ves que muchas de las iglesias pues, están hechas así, igual como que en tipo pirámide, ¿no? Sí. Entonces, como que ahí buscaron, pero finalmente, aquí los coreanos eran lo mismo. Me imagino que las construcciones en Corea no eran así tan de bloques de cemento y eso, como que eran más rústicas. Entonces yo creo que ellos buscaban igual tener lo mismo para que la gente llegara al estilo nativo, ¿no? Como vivían los nativos de ahí,
hacer las iglesias y las congregaciones para que tuvieran esa confianza de acercarse a un lugar conocido, no a un lugar así diferente. Sí, que se sintieran pues no tan extraños, ¿no? Sí, pues de hecho yo cuando entré la primera vez, pues después de haber ido a todas las iglesias católicas de México, porque pues iba hasta en los paseos y que la peregrinación y todo eso, pues la primera vez que llegué a una congregación que ves que es como una casa o que es como un auditorio, dices, ¿y dónde volteo, no? ¿A dónde llegué? ¿Esto qué es? Sí. Y sí te sientes raro. La primera vez que entras, sí te sientes raro. Yo la primera vez que entré a Alcance Victoria aquí en el centro. Me llevó un hermano con el que trabajé. Y pues yo lo veía así como, digo, está como muy escondido porque pues entrabas y tenías que bajar y es abajo, es como en un medio sótano. Y todas las banderas, así banderas de México y todo el rollo. Y de muchos países. Y yo decía, yo buscaba, dije, pues, ¿a dónde está aquí el altar? Ajá, sí, ¿dónde está Dios, no? A veces dicen... ¿Dónde está el altar? Y ya cuando ves que es solamente el mensaje, la predicación, la palabra y demás, pues ya ves que es algo distinto. Sí. Y dice, pues, que cerraron ellos con un énfasis en la palabra y el estudio de la palabra y que trajeron mucho fruto, pues, se empezaron a ver, confiaron ya en dar estudios de la Biblia. Oye, pues entonces, yo creo que entonces sí ha llegado el evangelio a todas las naciones. No sé si te va a falta alguna. Yo creo que en Latinoamérica falta todavía. Creo que hay bastante trabajo. En parte de África, ¿no? Tal vez. África, también. Sí. Parte de África, porque veo que en los estudios de la iglesia, historia de la iglesia, uno llegaron nomás a África a las partes de arriba, no llegaron hasta abajo. Hasta abajo, y todavía en el Congo, ¿no? Y todo eso donde Todo habrá... ese tipo de lugares de las selvas. En el Amazonas, por ejemplo, no creo que, quién sabe. Sí llegaron algunos jesuitas, ¿no? Sí. Al Amazonas. Sí, no, está interesante. Solo terminamos el día 1, bro. Es que está muy largo este estudio, bro. Ese está larguito. Igual a lo mejor los bros dijeron, no, está largo. Vamos a